Hola forasteros en todo el mundo. Mi nombre es Oscar García y les doy la bienvenida a este nuevo video podcast, a este nuevo formato de contenido para darle voz a los migrantes latinos alrededor del mundo. Yo decidí crear este contenido porque gracias al trabajo que tengo acá en Montreal, Canadá, donde vivo, he tenido la oportunidad de entrevistar muchas personas de diversas partes de Latinoamérica que me han contado sus historias. Y pues me pareció supremamente interesante poder darle la oportunidad a muchas de esas personas o a las personas que quieran participar de contar su historia. ¿Por qué lo hago? Porque detrás de cada una de estas historias hay muchas experiencias que nos pueden aportar a nuestras vidas. Hay muchas historias llenas de resiliencia, de valentía, de fuerza, de muchas cosas que nos van a aprender, que nos van a enseñar a nosotros cómo es de importante la migración y cómo puede cambiar la vida de las personas. Entonces, si tú eres un latino que has por algún motivo dejado tu país, ya sea porque fuiste a otro país a buscar un sueño, porque fuiste a buscar el sueño americano y de pronto en Estados Unidos, o te fuiste para Europa a estudiar, o de pronto te salió un trabajo en Asia o en África, ¿sí? O de pronto el destino de tu país de pronto no estaba tan bueno y tuviste que salir, o algo pasó en tu vida personal, conociste el amor, o de pronto por el contrario tal vez te amenazaron y por algún motivo, ya sea el que sea, tuviste que abandonar de pronto tu hogar, tuviste que irte de donde naciste o de pronto pues por voluntad propia decidiste ir a buscar una vida mejor, una mejor calidad de vida a otro país, como es el caso de muchos. Entonces vamos a tratar de contar esas historias. Si eres una de esas personas, este contenido te va a interesar y puede ser de gran ayuda también para que pues puedas de pronto aprender de las experiencias de otras personas y darte cuenta que de pronto muchas de las cosas por las cuales estás pasando en este momento, al recién llegar a un país, a un sitio desconocido, donde de pronto no conoces el idioma, donde tal vez no conoces a ninguna persona y vas a empezar de cero, de pronto estas historias te van a dar un poquito de fuerza para que afrontes cada una de las cosas que puedan suceder. Entonces vamos a empezar eh, este episodio contando un poquito acerca de lo que va a ser el podcast, pero también quiero aprovechar para contar la historia de cómo llegué yo acá a este podcast, pero también cómo llegué yo acá a Canadá, cómo llegué yo a trabajar en Montreal. Entonces vamos un poquito a hablar de eso. Entonces, como les digo, mi nombre es Oscar García, yo soy un psicólogo, estudié psicología, salí hace pues algunos añitos, hace más o menos 15 años salí de la universidad como psicólogo y ahí pues siempre trabajé en el área de recursos humanos, en la parte de reclutamiento, donde tuve la oportunidad de realizar muchas entrevistas. Creo que he entrevistado a más de 1000 personas tal vez en mi carrera. Y acá en Canadá pues también trabajo en algo parecido. Ya más adelante les voy a contar un poquito acerca más de mi trabajo, pero vamos a ver entonces un poquito de mi historia. En el primer episodio del de hoy, todavía digamos no voy a presentar los invitados que tenemos, ya hemos hecho algunas entrevistas con gente de Australia, de Alemania, que nos han contado sus experiencias, pero en el primer capítulo he decidido contar la mía, además de que ha sido un poco complicado, quiero contarles un poco la historia de cómo he creado el podcast, porque ha sido un poco complicado sacarlo adelante. Primero, pues, digamos, mi trabajo también me ocupa mucho tiempo y no me había dejado el espacio suficiente para poder crearlo. Pero es un proyecto que yo quiero sacar adelante y que yo estoy seguro que si entre todos y ustedes también me acompañan como comunidad y creamos una comunidad y un colectivo bien chévere, podemos hacer que este podcast se vuelva algo interesante para todos. Entonces, retomemos otra vez mi historia. En el episodio de hoy vamos a centrarnos en lo que es cómo tomar la decisión de irse del país o cuáles son los diferentes motivos. Entonces, como yo les decía, ya sea por estudios, por trabajo, por amor, por cualquiera que sea el motivo, a veces tomamos la decisión de irnos del país. ¿Sí? Es una decisión que no es fácil, es una decisión que de pronto a algunos de nosotros nos lleva mucho tiempo tomar o que muchos de nosotros tomamos la decisión pero no tenemos las capacidades o no tenemos en ese momento la oportunidad para poder llevarlo a cabo. Pero estoy seguro que también hay mucha gente que en estos momentos en muchos países de Latinoamérica están pensando en cambiar de país, están pensando en dejar su país, emprender un nuevo reto, emprender un nuevo proyecto. Entonces, muchas de esas historias también les pueden servir a ellos. En mi caso, por allá en el año 2010, alrededor, un hermano mayor
decidió venir también acá a Montreal, decidió venir junto a su pareja, junto a su esposa, a crear pues un nuevo destino. Él desde hace muchos años había estudiado, había empezado a estudiar portugués, después pues, empezó a estudiar francés. Finalmente el francés junto a su esposa fue algo que le sirvió, tomaron la decisión, se enteraron, buscaron cómo era el proceso a través de los programas de migración que tenía en ese momento Quebec, acá en Canadá, y aplicaron a uno de estos procesos gracias al francés y fueron elegidos como residentes permanentes. Mi caso fue un poco distinto, yo llegué en el 2019, como se dan cuenta, 9 años después de haber tomado la decisión. Esto también para darle un poco de tranquilidad a muchas personas que en estos momentos de pronto están haciendo su proceso, se están empezando a preparar y ven que de pronto su proyecto está muy lejos, no se preocupen. Créanme que la gran mayoría de personas que van a migrar se toman por lo menos un año entre tomar la decisión e ir. Otros de pronto pues están muy afortunados o son muy desafortunados y deben tomar ese tipo de decisiones y actuar de manera mucho más rápida. Pero en mi caso me tomó pues algún tiempo. Al principio pensé en venir, pero pues realmente en el 2010 todavía no había tomado mi decisión, simplemente lo pensé, quise tener la oportunidad de explorar. Mi mamá pues viajó a visitar a mi hermano para ver cómo le había ido a él y después de que ella regresó pues nos contó un poco la experiencia, nos contó un poco acerca del invierno, porque acá en Canadá, como ustedes saben, hacen un invierno que es un poquito más fuerte que en otras partes del mundo. Entonces, el ver que mi mamá pues ya de pronto también tuvo una experiencia positiva frente a lo que era el país y las cosas que ella contaba frente a lo que era Canadá, pues también me animó mucho. Entonces empecé a hacer el proyecto, pero nunca lo tomé de pronto en serio. Estaba concentrado también en estudiar, por ahí me puse a estudiar un posgrado, empecé a avanzar un poco más en mi trabajo, empecé a escalar, a tener mejores puestos y eso hizo que de pronto en momentos empezara a olvidar. Y uno que otro amor también que de pronto pues hace que uno empiece a dudar de la situación. Pero precisamente una de esas cosas fue las que me trajo nuevamente acá a Montreal, a Canadá, y de las cuales vamos a hablar. Entonces, ya como en el 2010 yo hice mi primer intento en Alianza Francesa, pero fue un fracaso. De pronto no pasé más de 3 meses allá. Pensaba que el francés era muy complicado, entonces intenté la que hacemos todas. Cuando vemos que algo se pone complicado, entonces intentamos empezar algo de nuevo sin finalizar lo que ya hemos empezado. Entonces, esa es una de las primeras lecciones que podemos empezar a entender y es que a veces hace falta ser un poquito constantes y mantener la disciplina para que los objetivos se lleven a cabo. En mi caso, después de muchas cosas que sucedieron en mi vida personal, también en mi vida laboral, de tanto cambiar y de pronto algo que sucedió en algún trabajo en el cual yo estaba en ese momento, para eso ya estamos hablando en el año 2015, perdón, en el año 2014, sí, entre 2014 y 2015 sucedió algo en mi vida que hizo que yo cambiara de empleo pero que al mismo tiempo me permitiera contar, digamos, con el dinero suficiente para poder tomar una decisión. Sí, yo salí, digamos, con la liquidación más unos ahorros, más ciertas cosas que yo tenía, pues vendí la moto, vendí todo eso y tomé la decisión de venir a Canadá. En ese momento, la decisión pensaba yo que estaba 100% tomada, ¿sí? Pensaba yo que estaba todo bien hecho, intenté otra vez tomar clases de francés, sin ningún éxito, entonces dije, no, definitivamente el francés hay que estudiarlo allá en Canadá, entonces mi opción o mi proyecto en ese momento era venir a estudiar francés durante 6 meses y luego quedarme acá. Lo que hacemos mucho de intentar de pronto venir durante 6 meses, en esos 6 meses buscar un empleo, buscar una oportunidad que nos pueda cambiar como nuestro estatus acá en el país. Y pues la verdad en mi caso no fue de esa manera porque pues después de los 6 meses tuve que regresar nuevamente a Colombia. No me alcanzó el dinero suficiente para poder después inscribirme en algo diferente ya en francés y el nivel de francés que yo esperaba obtener tampoco lo obtuve en esos 6 meses como de pronto esperaba. No porque no haya hecho mi esfuerzo, no porque de pronto no haya hecho lo que había que hacer, sino que de pronto en esos 6 meses el tiempo era muy corto, aunque yo estudiaba desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde de lunes a viernes francés durante 6 meses. No es muy poco en un país donde se habla francés. Pero para el B2 en ese momento no sé si de pronto el mismo miedo, ¿cierto? A veces esos síndromes o esos miedos que nos atacan a nosotros y nos impiden desarrollar
nuestros objetivos, llevarlos a cabo, hizo que de pronto pues decidiera regresar a Colombia. Regresé, pero ya regresé en ese momento, creo que ya la decisión sí estaba tomada. En mi vida quería transformar mi destino y cambiar de lugar de residencia, quería vivir en Canadá, pero no tenía la oportunidad. Entonces mi estrategia en ese momento fue regresar a Colombia, irme a vivir a Bogotá con la esperanza de poder ahorrar mucho más, encontrar un trabajo que fuera mucho mejor remunerado en una ciudad más grande, con muchas más oportunidades que se supone uno puede encontrar allá. Entonces por eso decidí irme a Bogotá. En allá estuve más o menos entre el 2016 al 2018, pero no era fácil. Empecé a ver que estaba como nadando en el barro, no tenía mucha posibilidad de seguir estudiando francés. Intenté hacer el examen B2, el DELF, porque en francés ustedes saben existen pues diferentes tipos de examen para poder validar los idiomas. En todos los idiomas existen un examen oficial de las academias de la lengua de cada idioma que le permiten a usted certificar. En español también existe la Real Academia de la Lengua Española, tiene su examen. No conozco cómo se llama porque nunca lo he presentado, pero en francés conozco el DELF, el TEFAC, en inglés conozco el IELTS, hay otro que se llama creo que Michigan, en fin. Pero en mi caso yo sentía que no estaba preparado con ese B2, por lo cual decidí cambiar un poco la estrategia y pensar cómo podía estudiar y cómo podía ahorrar. Entonces ya en el año más o menos 2018 eh, tomo la decisión, creo que fue en el año 2017, perdón, tomo la decisión de retornar a otra ciudad, retornar a Bucaramanga o retornar a Pamplona. Yo nací en Pamplona, estudié mi universidad en la Universidad de Pamplona y tenía la oportunidad de trabajar allá en la universidad y me ofrecieron pues también esa oportunidad. Decidí tomarla, solo que en ese momento el semestre empezaba digamos en febrero del 2018, perdón, sí, no creo que sí, en febrero del 2018 y yo me fui a pasar diciembre de 2017 en Bucaramanga con mis papás. Ahí pues tuve la oportunidad a principios de enero eh, de una oferta laboral en la ciudad de Bucaramanga. Gracias, yo creo, le doy las gracias siempre a mi mamá, que mi mamá me envió toda la energía, hizo un par de oraciones y dijo, yo quiero que usted se quede trabajando acá en Bucaramanga con un sueldo igual al que de pronto va a tener allá y va a tener la oportunidad acá de acompañarnos y se va a ir a Canadá de vivir con nosotros. Así fue, dicho y hecho, conseguí el empleo, me lo ofrecieron, pasé, quedé trabajando. En esos momentos pues todavía tengo un gran cariño por esa empresa me permitió a mí desarrollar mi profesión de una manera muy bonita, donde dejé gratos recuerdos, donde dejé grandes amigos y donde también tuve la oportunidad de ahorrar. Y también además de eso, un premio que pues pude obtener al final cuando salí de esa empresa, pero que ya les voy a contar más adelante. Entonces, empecé a vivir en Bucaramanga nuevamente en el 2017 con la intención de venir a Canadá, pero sin el B2 y tampoco digamos con el dinero suficiente todavía para poder tomar la decisión de decir voy a vivir a Montreal nuevamente. Entonces empecé a trabajar en esta empresa, tuve la oportunidad de ir a vivir con mi papá y mi mamá nuevamente, me dijeron vengas a vivir acá, no gaste en vivienda, no gaste en lo que no tenga que gastar y dedíquese a ahorrar. Eso pues digamos no todo el mundo tiene la oportunidad, pero para mí fue un acelerador en mi proyecto porque sentí que en ese momento empezó a avanzar y a tomar vida. En unos meses ya sentí que podía ahorrar algo y que se estaba haciendo cada vez más realidad. Entonces, para poder apoyar un poco esa aceleración, volví a estudiar a la Alianza Francesa, volví a prepararme para estudiar francés y en ese momento volví a presentar el examen y ahí sí lo pasé. Ustedes no se imaginan la alegría que uno siente cuando tiene ese papel en las manos, cuando le entregan a uno y uno abre y uno dice, uff, pasé. Porque en ese momento usted siente la libertad de poder también decidir, ¿sí? En ese momento mi decisión empezó a cambiar un poco porque yo tenía compañeros de la Alianza Francesa que también estaban estudiando francés y que también habían obtenido su B2. Ellos me calentaron un poco la cabeza con un proyecto de irme a estudiar una maestría a Francia, una opción que también pues en estos momentos todavía me suena, todavía quisiera si tengo algún momento de mi vida tener la oportunidad de irme a vivir a otro país en Europa y poder conocer. Pero en mi caso, eh,
Ya cuando estábamos a punto, yo creo que de viajar, habíamos hecho inscripción, ya habíamos hecho, estábamos buscando un Airbnb. Decidí echar todo para atrás y decidí continuar con mi proyecto inicial, que era el de venir a Canadá, porque pues también sentía que acá pues iba a ser mucho más fácil, conocía ya la ciudad, tenía a mi hermano viviendo acá, tenía pues más familia, tengo primos, tengo parientes, tengo conocidos, tengo mucha familia que de pronto pues me iba a ayudar en mi proceso, me iba a ayudar también a sentirme mucho más fácil en mi proceso de adaptación, sentirme mucho más acogido y por eso decidí pues nuevamente acá. Además de que en ese momento pues ya estaba también acompañado por una persona que se me unió a mi proyecto, que también pues empezó a estudiar inglés, que empezó todo eso y como estábamos juntos en ese proyecto, de pronto me acompañó en el sueño de ir a conocer otro país. Era una persona que también quería tener la oportunidad de explorar nuevas culturas, de conocer algo diferente a lo que de pronto nosotros siempre habíamos conocido y también pues de cambiar su vida un poquito, ¿no? Porque pues a veces también nos hace falta en nuestras vidas salir como de esa rutina y empezar a cambiar y hacer un par de cambios drásticos en nuestras vidas que nos traigan crecimiento. Entonces eso es otra también de pronto de las lecciones, no es fácil, hay que tener mucha valentía cuando uno se imagina todos los cambios que hay que hacer, realmente uno no se imagina absolutamente nada de todo lo que hay que pasar. Por todo lo que hay que pasar, todos los trámites que hay que hacer, todo el tiempo, todo el estrés, todo el pensamiento, toda la mente que hay que echarle y toda la energía que hay que depositar en un proyecto como es migrar. Entonces ya para esa época nosotros estábamos decididos de venir, contábamos con algunos recursos, pero no era suficiente. Entonces en ese momento empezamos a contemplar la posibilidad de irnos a otras ciudades. Entonces hicimos un Excel, hicimos un archivo, como buenos ñoños que somos, hicimos un archivo contemplando la posibilidad de Nueva Zelanda, Australia, Francia nuevamente y Canadá para ver cuál de esas posibilidades se ajustaba más al presupuesto que teníamos. En ese momento todavía pues conservábamos la idea. Yo siempre he hecho mis vueltas, mis procesos migratorios los he hecho de manera individual, es decir, no he contado con ninguna agencia. De hecho pues cuento con algunas personas que a quienes he aconsejado y les he guiado y han obtenido su visa y su permiso de trabajo, su permiso de estudio. Entonces un saludo a todas las personas que de pronto les he dado un consejo, un saludo a las personas que les he dado un consejo, les he dado una ayuda y han obtenido su permiso. Contento de poder también saber, no tengo nada en contra de las agencias son algo que realmente pues sirve en el momento que uno realmente no sabe, cuando uno no encuentra una salida, puede encontrar buenas respuestas ahí. Precisamente en una de reuniones, una invitación de una agencia, escuché algo que me cambió un poco el chip también en mi decisión y fue que hay más formas de demostrar los recursos para poder migrar cuando voy a estudiar, precisamente acá en Canadá. Entonces decidí hacer un préstamo con un banco y lo que me hacía falta a través de una carta certificada ante un notario escrita por mi mamá, donde ella pues certificaba que podía apoyarme económicamente durante el tiempo que estaba acá con el restante que me hacía, digamos, falta para completar los requisitos que me pedía el gobierno de Canadá para venir a estudiar. Finalmente, también pues escribí un poco del historial de viajes que yo tenía, que ya había visitado Canadá, que había respetado las normas, que mi familia había venido acá en varias oportunidades y siempre respetamos las normas. Y eso tal vez hizo que el gobierno de Canadá tomara la decisión positiva y nos aceptara a nosotros. Entonces ya en ese momento empezamos ya a preparar lo que es el viaje. Ustedes no se imaginan cuando hicimos todo el proceso de documentos, buscar certificados, llenar formularios, en mi caso pues ya lo había hecho anteriormente, entonces tenía cierta idea, pero sigue siendo complicado, las cosas cambian, ahora el sistema de Canadá hay que crear una cuenta, hay que agregarse, pero pues así lo hicimos, salimos adelante, fuimos con Agüellas, fue una experiencia y en ese momento empezamos ya la otra parte, digamos, de la historia o de la decisión de emigrar y es empezar a mirar todo lo que vamos a dejar atrás. Y ahí empieza, digamos, un poco de pánico, un poco de susto, si realmente vale la pena dejar todo eso atrás para ir a buscar algo que realmente, que uno no sabe que va a encontrar, que uno no conoce si le va a ir bien, si le va a ir mal. Entonces da un poquito de susto, ¿cierto? Eh,
puede que en esos momentos uno lo dude, piense, pero en el caso mío yo estaba decidido y estábamos también con mi pareja, estábamos 100% decididos y decidimos continuar y seguir adelante. Una vez pues recibimos la noticia, dijimos en la empresa que nos íbamos, cada uno pues hablábamos y entregamos nuestros cargos y empezamos también como ese proceso de despedida con las familias, a tener cenas, a tener eventos, a buscar qué es lo que vamos a llevar, a buscar la ropa. Para mí, vuelvo y digo, en el caso de nosotros era un poco más fácil porque teníamos una pequeña lucecita en eso tan oscuro que es llegar a un nuevo país, algo desconocido. Teníamos una pequeña lucecita y era que yo ya conocía un poco y además que mi hermano vivía acá y como les digo ya teníamos un poco más de cancha, decimos nosotros en Colombia, de experiencia en cuanto era venir acá. Entonces ya llegamos, salimos, hicimos todo el proceso del viaje, llegamos a Canadá, llegamos en pleno invierno y pues ahí ya empieza pues otro proceso, ¿no? Es el de empezar a conocer todo, cómo funciona el transporte público, inscribirse, las clases y la parte de eso. Pero pues ahí ya vamos a hablar de eso de pronto más adelante. Retomando pues al tema de nuestro podcast, sí me gustaría que ustedes de pronto en nuestras redes sociales tengan la oportunidad de seguirnos, ¿sí? En nuestras redes sociales. Ahí les dejo entonces nuestro canal en YouTube, losforaceros.podcast, para que ustedes nos puedan seguir en YouTube. También vamos a estar en Spotify más adelante y tenemos nuestras cuentas en Instagram, nuestras cuentas en TikTok y en Facebook para que ustedes nos puedan seguir. Entonces seguimos en nuestro recorrido por el tema de tomar la decisión. Entonces nos pueden escribir a través de Instagram, vamos a tener en estos días la encuesta, vamos a dejar el espacio para que ustedes nos cuenten cuál fue el motivo por el cual ustedes tomaron la decisión de emigrar, de salir de pronto de su país y tomar un rumbo nuevo. Si fue por estudios, si fue por amor, si fue por una tragedia personal, si fue por eso. Y pues también vamos a tener la oportunidad de contar un poco las historias, de cómo es adaptarnos, cómo es ese proceso que a veces es complicado cuando recién llegamos y no conocemos a nadie, o cuando llegamos de pronto como lo hicimos nosotros, que llegamos en un invierno, donde no estamos acostumbrados a muchas cosas, al frío tremendo, al frío de -20, -30 y hasta -40 grados que se pueden sentir acá en Canadá. Entonces eso hace que se sienta un poco más fuerte. También pues vamos a explorar un poco de las historias de personas que ya se han adaptado, que llevan muchos años acá, personas que han de pronto vuelto a sus lugares de origen, ¿sí? La idea es que no solamente tengamos historias de personas que se encuentran en Europa, como le digo, en África, en Asia, en países del primer mundo, sino que también veamos historias de muchas personas que emigran, ¿sí? Hay muchas personas que hemos migrado o que han migrado a países de Latinoamérica, muchas personas de Venezuela, muchas personas de Colombia, muchas personas de Perú, de Ecuador, que han migrado y que hoy se encuentran viviendo de pronto en otros países, que llevan muchos años, que su proceso de pronto fue un poco diferente porque de pronto no han tenido que aprender un idioma nuevo, pero de igual manera se han tenido que integrarse a una nueva cultura, a unas nuevas costumbres, a una nueva forma de vivir y de trabajar, de pronto que puede ser un poco diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, aunque nosotros como hermanos latinoamericanos, pues también ya conocemos o es más fácil estar próximos. También vamos a explorar un poco acerca de la gente en Centroamérica, ¿cierto? Que han pasado, que han tenido la oportunidad de irse a vivir de pronto a México o a los Estados Unidos, que también, digamos, se encuentran un poco cerca de su cultura, pero que también el proceso es largo. No es lo mismo de pronto el proceso, como les digo, de una persona como yo, que vino a estudiar, que vino que tuvo que reunir de pronto un dinero, que tuvo la oportunidad de estudiar, que tuvo el apoyo de una familia, que hizo, digamos, un proceso de migración un poco más organizado, más pensado,
más deliberado que de pronto un proceso de migración obligado. Hemos tenido la oportunidad también de escuchar historias de gente que ha venido inclusive de África, llega a Brasil, o de Haití va hasta Brasil, luego pasa a Colombia, atraviesan el tapón del Darién, que es algo supremamente complicado para las personas que de pronto no conocen, que se encuentran de pronto en otro país. En nuestro país el paso entre Colombia y Panamá es un paso donde la mayoría se encuentra ese terreno selvático y donde no es fácil el paso. Además se encuentran muchos grupos que digamos controlan la zona, que controlan cosas como narcotráfico, como el tráfico mismo de personas. Entonces eso es algo complicado y luego tienen que atravesar Centroamérica, llegar a México, atravesar de pronto otros espacios fuertes como es la frontera entre México y Estados Unidos, donde hay muros. Hemos escuchado una historia, yo he tenido la oportunidad de escuchar historias de gente que pasa por el hueco, lo que llamamos el hueco, la gente que llama por el río. El hueco, he tenido la oportunidad de escuchar historias del muro que ha construido Estados Unidos entre Estados Unidos y México, y unos espacios donde solamente puede pasar una persona, donde luego debe correr, luego debe entregarse, luego debe pasar por un proceso que pues todavía no les quiero contar de lo que me han hablado, pero realmente es conmovedor escuchar todo eso y sobre todo ver cómo nosotros como seres humanos tenemos la fuerza para sobreponernos, tenemos la capacidad de pasar todo este tipo de obstáculos y de enfrentarnos a esto y mucho más. Somos muy fuertes como seres humanos y a veces este tipo de cosas que nos ponen a prueba nuestras capacidades y cuando digamos logramos nuestro objetivo, aunque pensemos en algún momento que nos vamos a derrumbar, es algo que genera en nuestra personalidad, en nuestro carácter, como algo nuevo, una nueva fuerza desde el interior. Nos sentimos mucho más capaces, nos sentimos mucho más fuertes y pues finalmente es algo positivo, ¿no? Sin desconocer para nada lo fuerte y lo doloroso que puede también, digamos, ser un proceso de pasar por muchas etapas en la migración y, digamos, cuando se hace de esta manera, pues mucho más fuerte. Pero bueno, entonces vamos a continuar hablando de lo que vamos a traer en nuestro podcast. La idea es que tengamos invitados, vamos a intentar tener otro formato diferente. Este podcast el día de hoy lo grabé yo solo. La idea es, como les digo, vamos a tener invitados tanto como presentadores como forasteros que nos van a contar sus historias. La idea es que ustedes nos ayuden a compartir eh, este contenido con personas que están alrededor del mundo, que creemos una comunidad y que podamos pues más adelante tener la oportunidad de escuchar gente de todas partes. Vamos a tener unos capítulos de Estados Unidos, donde vamos a hablar con la gente que vive en Estados Unidos. Vamos a tener otros capítulos de pronto para hablar un poco de Francia, de Alemania, de algunos otros países de pronto un poco más lejos, de África, también de Latinoamérica. No quiero dejar de lado los forasteros que se encuentran por toda Latinoamérica y en América Central. Y por supuesto las personas que estamos acá en Canadá, que estamos acá en Montreal, acá pues ya estamos alistando nuestro set, hemos tenido un poco de inconvenientes, de hecho les pido nuevamente disculpas, esto que estoy haciendo lo volvimos a regrabar, hemos grabado 2, 3 veces digamos los capítulos, pero no ha sido fácil, como les digo lo estoy haciendo todo yo, pero pues si ustedes nos ayudan a compartir, nos ayudan y crecemos como comunidad, créanme que esto va a mejorar en cuanto a calidad de contenido y en cuanto a calidad de video y de edición. Entonces la invitación es para que ustedes nos sigan, para que estén pendientes en los próximos capítulos, para que se den cuenta todas las sorpresas que tenemos. Vamos a estar mejorando 100%, vamos a estar mejorando cada día, vamos a entregarles a ustedes un mejor contenido. Les recuerdo, mi nombre es Oscar García y soy el creador de esta comunidad, soy simplemente la persona que puso la primera piedra. La idea es que ustedes me ayuden a construir una comunidad grande que se llama Forasteros y que juntos podamos contarnos y aprender de todas las historias de estos valientes que han migrado a cada uno de estos países. Entonces no olviden seguirnos, recuerden, estamos en Instagram, estamos en TikTok, en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Más adelante vamos a tener ya Spotify, estamos trabajando en eso, pero por el momento vamos a irnos con YouTube en esta primera emisión. Entonces, pues muchas gracias a ustedes, las personas que me han escuchado, que me han esperado.
Perdón nuevamente por haber retrasado de pronto un poco el lanzamiento, pero aquí vamos adelante. Entonces muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo capítulo. Esperamos en una semana pueda salir nuestro próximo capítulo de Forasteros. Un abrazo a todos y espero se encuentren muy bien las personas que están alrededor del mundo. Chao, forasteros.